Hola, mi gente. Wow, tengo un complejo de Toño. De aquel gran personaje. Amiga, buenas señores. Hoy, como podrán, ya seguro vieron en la descripción del episodio, como siempre digo, me acompaña una amiga. Ella bien. Ay, por favor. Me acompaña Leti Rojas, una cineasta Hola. de renombre mundial. Manilla la industria de República Dominicana. Bueno. Y no solo me acompaña el día de hoy, sino que a partir de hoy, Leti va a ser mi compañera en Cine en Vinilo. ¡Woo! Hola, Leticia. Hola. Casi digo el otro. No te atrevas. ¿Qué lo que? Para no morir en este primer Cuente episodio todo. conmigo. ¿Todo bien aquí? Ok, yo te veo. Te veo aquí. Sí, aquí. Rompiendo cosas, quemando. Está muy rica esta Mantica cervecita. morena, mi amor. Sí, mi amor. Sí, muchísimas gracias para soltarme un poco. Sentir que me estoy soltando un poco, porque Porque esto no no tiene tiene alcohol. nada de alcohol, porque dime. Pero tú sabes. Nada. ¿Qué tal? Cuente. Emocionada, nerviosa, un mixed feelings, pero sí, aquí es feliz. Vamos a hablar de Bueno, cosas chulas. vamos bien, va bien. Tranquila. Oh, wow. Hoy tengo mucho calor. Hoy vamos a hablar, como ya vieron también, perdón, me alejé mucho del micrófono. Vamos a hablar de los últimos días de Kurt Cobain, Ay, Kurt, tan bello. pero sí, vamos a hablar de Kurt Cobain en sus últimos días. Y ya la otra de que qué bello. Claro. Sí, lo era. O sea, hay que decirlo. El tipo está en mi lista de crush de mi vida. tiene toda muchos mi vida. problemas mentales. No me importa. Yo tengo un tema con los hombres con problemas mentales. Bueno. Yo creo. Porque mi lista de crush tienen casi todos problemas mentales. Ok. Espero que tu marido esté escuchando. Bueno. Bueno. Por eso. Por algo estoy con él. Diablo. No, mentira, Diablo, no, Leticia. mentira. Dije crush. Un momento, déjame chequear. Tony. Ok, seguimos. Pensé que se le había quitado el cosa. Ay, tan Perdón. bello. Entonces sí, como te estaba diciendo, ¿a ti te gustaba Nirvana, por Sí, ejemplo? totalmente. ¿O te gustaba Kurt? No, Nirvana. ¿Por qué? Wow. Es que... Pero te gustó, bueno, me imagino que después porque estaba un chamaquito. Era Sí, una claro. niñita, o sea, pero no sé si fue que como a la mayoría de nosotros nos tocó escuchar música de Nirvana en el momento darks de nuestras vidas. Digo yo. No. O sea, a mí me gusta Nirvana, no te voy a decir que soy de que fan y vaina, pero sí me gustan algunas canciones. En Sí, verdad. o sea, respeto mucho lo que hicieron en el mundo de la música, obviamente, y lo que significan para el movimiento rock y revivir el rock en los 90, que estaba, bueno, a finales de los 80, mejor dicho. Es que hubo un cambio realmente entre los 80 y los 90 y como que ellos tuvieron en ese puente, en ese momento de... Totalmente. Sí, creo que llegaron en el momento justo para hacer ese cambio musical. Y bueno, su música realmente revolucionó. Y me tocó, me gusta. Y cuando estoy en depresión, uno oye Nirvana. y cuando ¿Qué? No, yo no. No, mentira, pero realmente su propuesta musical es muy buena. Sí, yo no digo que no. Pero no soy más fan tampoco. Me Bueno, gustan varias no canciones. tienes que ser el más fan, no obligado. Pero, como dije, obviamente Kurt Cobain es una figura emblemática de la cultura pop ya a esta altura de juego, en verdad. Vamos a hablar de sus últimos días, Ay, hombre. porque sí, me parece muy interesante. Me parece muy interesante como hacer ese recorrido para ver qué estaba pasando o tratar de entender qué estaba pasando por su cabeza en ese momento.
mucha gente sabe obviamente cómo él murió. Eso no es el Solo- punto. Que eso no vamos a decir nada que no, Claro que no, que no se sabemos. sepa. Sí, Exacto. pero no necesariamente está muy documentado cómo fue el proceso de los últimos días de él. Mira, el descubrimiento del cuerpo y todo eso. Nada, vamos arriba. Y no, y andaba con la Courtney, mi amor, pasó tiempo. Bueno, Sí, un personaje también muy malentendido a la que quisieron Sí. responsabilizar por esto. pero Esa señora no tiene nada que ver con pero él esa venía con vaina. sus demonios ya de hace mucho. Ese señor tiene problemas. Sí, yo sé. Lo que pasa es que ella también tenía, pero eso no quiere decir que ella tenga la culpa de esto. No la estamos culpando. Tú no, pero la sociedad Sí, y el claro, mundo la sí, culpó a claro, ella. Sí, claro. Pero bueno. Y, ok, yo me perdí, espérate. Mira, yo recuerdo haber visto un documental sobre Kurt. Ujú. Hace más años que Raka. Pero sí recuerdo que él venía arrastrando demasiados temas, demasiados traumas, demasiado abuso. O sea, mucho duro, yo creo. Sí, Lamentablemente. O sea, lastimosamente. sí, lamentablemente porque hubiera sido como tenerlo todavía ahora, no sabemos. Quizá su música, no sé, quién sabe, pero duró mucho. O no se hubiera adaptado a los Yo creo que si estuviera vivo, él no estuviese haciendo música, se hubiese retirado hace siglos ya. Sí, tienes razón, puede ser que sí. Pero mucho duro porque es que ese pana pasó por tantas vainas Bueno, y no vamos. estaba bien de su cabeza. Esa reflexión la estamos haciendo al principio, en vez del final. Ay, pero así es la vida. Pero mira, para el 94, Kurt Cobain era la estrella de rock más influyente del momento, con su grupo, con Nirvana. Ujú. Vamos a enfocarnos, como dije, en los últimos días, su muerte y lo que ocurrió después. Él luchó durante años con serios problemas de salud mental, además de una fuerte adicción a las drogas. Bueno, es lo mismo, la adicción es un problema de salud mental. Aunque Nirvana lo catapulta a la fama, él nunca, en verdad, logró manejarla, ni, como tú dijiste, todo ese demonio interno que él tenía, nunca lo soltaron. No se sentía bien como quiera. No, claramente una persona con problemas mentales. Ay Dios, espérense, por favor, Dios mío. Ahora sí. Antes de entrar en los eventos finales, es importante ofrecer también algo de contexto que yo entiendo que es relevante. Kurt solía molestarse profundamente con la forma en que los medios y algunos fans lo percibían. Fue defensor firme de los derechos de las mujeres y le afectaba cuando sus canciones eran mal interpretadas y eran usadas como justificación para actos de violencia. Algo que pasó bastante, que la gente, esa música diabólica, incita, que es que para nada. Por ejemplo, la canción Polly fue escrita en homenaje a una joven de 14 años que fue secuestrada y abusada y logró escapar. Años después se reportó que 2 hombres cantaban Polly mientras violaban a otra chica, lo que horrorizó profundamente a Kurt Cobain. Para él esa canción celebraba la valentía de esta chica, no celebraba la violencia. La gente también entiende lo que quiere y eso refleja mucho la sociedad y el privilegio blanco, que es infinito y no piensa parar. Y no va a parar. No, y no va a parar, y menos ahora, en ese país. No va a parar. Durante la grabación de Nevermind, Kurt Cobain conoció a Courtney Love, que la mencionamos ya hace 2 o 3 minutos. La relación fue siempre turbulenta, obviamente una relación marcada por el abuso de las drogas. Sí. A pesar de todo esto, ellos se amaban y era evidente para todo el que lo conocía que ellos se querían, aunque era una relación, sí, complicada. Muchos opinaban que Courtney era un oportunista, por otro lado, que usaba a Kurt para obtener fama. Él siempre se mostró molesto por estos rumores, especialmente cuando decían como que ella lo manipulaba a él. También se ha especulado incluso que fue Courtney quien lo introdujo al consumo de la heroína. Sea cierto o no, las drogas fueron un elemento central en la relación de ellos. Kurt alegaba que solo con heroína podía aliviar intensos dolores estomacales que sufría, que tengo el presentimiento que eran provocados por el mismo uso de la heroína, pero está bien. Excusas. ¿No? Adicto. Sí, Imagínate una persona que está enferma. Claro. Ay. Ay, Ya yo está decía, sufriendo. Yo estoy mala. Ay, tan bello.
Qué desperdicio, Dios mío. Una cosa. Un desperdicio, pero bueno, nada. Y bueno, y para su familia, claro. Claro que sí, no estoy diciendo nada, pero bueno. Pero también. Pero bien por la Courtney que se lo dio, ¿eh? Ay, Leticia, estamos hablando. Perdón. Oh, Seguimos hablando de los últimos días de nuestro querido... Sí, para enero del 92, su adicción estaba tan fuera de control que en una presentación en SNL, en Saturday Night Live, estaba tan afectado que pensaron que no iba a poder cantar. Aún así, él subió al escenario e interpretó una versión muy sin vida, desanimada de los temas en la que interpretaron. Y cuando bajó después de la segunda canción, sabes que van cantando canciones. Cuando él bajó después de la segunda, casi colapsa en el piso. Poco después, Courtney descubrió que estaba embarazada. Ellos se casaron. Espectáculo. Se casaron en febrero del 92 en Hawái. Pero no fue una boda tranquila. Este chico, ¿cuál es el apellido del Novoselic? Chris. Ajá. O Christ, ¿de qué se pronuncia? Chris. No sé. Bueno, él no fue a la boda porque Courtney no permitió la presencia de la esposa de él, porque no la soportaba. Ay, pero chismes fuertes. No era la única que tenía problemas con Courtney, incluso hubo un incidente con Madonna, pero eso fue después que Kurt Cobain hasta falleció, ¿verdad? Y eso fue fuerte, eso está online, lo pueden buscar. En unos VMAs fue eso. Tiempo después, Courtney confesó en una entrevista que ambos usaron mucha heroína durante este periodo, incluso cuando ya estaba embarazada. La prensa se le fue encima y Courtney entró en una depresión grandísima. Obviamente ella usó estas drogas embarazada, pero ella no sabía que estaba embarazada. Inmediatamente ella se enteró, ella paró, claro. La adicción se agravó y la relación empezó a deteriorarse. Antes del nacimiento de Frances Bean, la hija de ellos, Courtney ingresó a rehabilitación. Aún así, luego del parto, los servicios sociales recibieron una filtración con los registros médicos de Courtney. Se reveló que estaba en tratamiento con metadona durante el parto, que es algo común en embarazadas con antecedentes de heroína. Pero aún así, les retiraron a la niña temporalmente. Wow. La niña les fue devuelta 7 meses después bajo condiciones muy estrictas. ¿Tú sabes lo que quitarle a tu hija? O sea, recién nacida. Sí, entiendo la preocupación, pero wow. O sea, recién nacida. Eso es lo que encontré. Yo ese dato lo tengo que verificar bien si fue tanto tiempo. Debemos ser sinceros. Pero ya ustedes saben, con todo lo que le estoy diciendo, el caos que se vivía en esa casa. O sea, es que él viene trayendo el caos desde niño. O sea, no hubo un break en su vida. No hubo un break. No hubo un chance de, puedo empezar de nuevo. ¿No pudo? Le llegó la señorita Courtney y era lo mismo. Porque que con ella pasa lo mismo que pasó con Bobby y Whitney, por ejemplo. Que toca ese episodio lo quiero hacer eventualmente. Que es que, por ejemplo, a él lo culpaban mucho que metió a Whitney droga. Whitney hacía drogas desde antes de conocer a Bobby Brown. Lo que pasa es que la gente la veía como esta reina del pop. Claro, la tenía. Y no la entendía, pero ella era una drogadicta desde antes de Bobby Brown. Lo que pasa es que cuando llega Bobby Brown, que era otro tecato, lo que se convirtió fue en un circo de quien puede meter más. Ah, claro. Y eso pasa con personas en parejas de gente adicta. Me imagino que... Es como casi el mismo ejemplo entre Kurt y Courtney. Sí, para mí eso tuvo que verse manifestado. Eso fue turbulento desde el día 1. Para marzo del 93... él intentó desintoxicarse otra vez, pero recayó con una sobredosis. Courtney lo encontró. Tú lo dices como con alguna esperanza de algo. Sabemos que terminó, ¿verdad? Sí, yo sé, pero déjame, aunque es ilusionarme. Ay, Dios. Tú ves. Courtney lo encontró y le administró buprenorfina junto con Valium, Benadryl y codeína. Y no sé de dónde esta mujer. Pero enfermera. La doctora Mi amor, Love. Enfermería tenía su kit en su casa. Ya tú sabes. Pero eso, en vez de estabilizarlo, lo que hizo fue que empieza a provocarle vómito. Y la mamá de él estaba presente ahí en ese momento. Llamaron al 911, se lo llevan obviamente para un hospital. Ahí empiezan los problemas, porque amiga... Yo me llevo a mi muchacho. Y van a decir, fuiste tú, por tu culpa. No sé, no... es muy fácil para uno de sentarse ahora y decir, obviamente, porque uno no está en esa situación. Pero me imagino, yo como
yo no tengo hijos, pero él podría tener 50 años y yo 80, y yo me lo llevo a mi casa. Yo no ven, tú no vas a meter más, tú no vas a vivir ahí. Tú no vives con ella, ¿no? Y no por ella, es por el ambiente. ¿Tú me entiendes? Claro. Porque son dos personas que claramente tienen problemas. No es ella como mujer, es que está enferma igual que él. Exacto. 2 meses después, la policía fue a la casa por una denuncia de violencia doméstica. Courtney alegó que él la había empujado y la trató de ahorcar después de discutir por un arma AR-15 que Kurt había comprado, porque ella no quería armas de fuego en su casa. Pero él decía que temía por su seguridad. Ay, sí. La policía confiscó 3 armas, pero no se presentaron cargos. Courtney luego dijo a la policía como que fue un malentendido, Eso se quedó ahí. Para el 94, Nirvana inició una gira por Estados Unidos y Europa. Kurt parecía estar mucho mejor. Le estaban tratando los dolores estomacales con medicamentos legales. Ahorita tenía una gastritis crónica. No lo dude. y el mismo estrés de esta vida. Claro, eso era. Y mi amor metiendo, imagínate. Ay, Dios, esos médicos allá no funcionaban porque mira. Yo no sé. Oye, ahora la otra doctora. Enfermera. La enfermera de Courtney Love. Hubiera sido su enfermera sin problema. Le robó el marido. Seguimos. Pues sí. Respetemos. Sin embargo, Courtney aseguraba que durante esta época de esta gira él estaba muy deprimido. No creo que eso no hay que asegurarlo, se sabe. Toda su vida. Eso es algo que él nunca tampoco negó ni tapó. Claro. Él empezó a decir que odiaba la gira, que no quería convertirse en un ídolo junkie y que lloraba al ver a jóvenes drogándose en los conciertos de Nirvana. Tú te das cuenta de la sensibilidad que tenía este tipo, en verdad. Wow, que él tenía mucho tema en su Era una cabeza. persona con mucho Era amor. Sí. Para dar. Lastimosamente no se lo tenía para él. Él le comentó a Courtney que no quería seguir tocando con el grupo tampoco. Y expresó su deseo de trabajar con Michael Stipe de R.E.M., con quien ya había comenzado a planear un proyecto. Lastimosamente eso nunca se concretó. Porque esto fue 2 o 3 meses antes de morirse. Cuando aún faltaban 23 fechas para la gira en Europa por terminar, Kurt se enfermó de bronquitis y perdió la voz. Ahí lo mandan a Seattle, que ya donde vivía, su casa. Eventualmente cancelan el resto de la gira. El 2 de marzo del 94 fue a Roma a reunirse con Courtney y con su hija. Durante ese viaje ocurrió un incidente que más tarde se convirtió en centro de especulación. Aquí Kurt pidió un medicamento a nombre de Courtney, Rohypnol, que es un sedante muy potente, y 2 botellas de champán. Al día siguiente, Courtney lo encontró inconsciente, aunque no se consideró oficialmente un intento de suicidio. Después de su muerte, ella misma se cuestionó si ese episodio había sido el primer intento. De suicidio. En verdad. Indíqueme. No, lo que pasa es que yo siento que... Gracias, es que estoy aprendiendo. Tienes que buscar tu audífono, amor. Lo sé. Entonces, yo entiendo que quizás pudo haber sido un intento de suicidio, como también una forma de vivir en otro universo. Es como tú desconectarte de tu realidad. Yo creo que eso es lo que se busca cuando tú estás consumiendo la droga. Claro. Tú sabes, entonces... Porque hay problemas con lo que tú no quieres lidiar. Y él, seguro, lo que quería era darse su desconectada, o no. Yikes. Solo él lo sabe. Bueno, hazte pipí en las drogas, escucha, oyente, oíste. No inventen tanto. No. Al regresar a Seattle, Kurt se negó a participar en Lollapalooza y Courtney se incomodó porque era una oportunidad muy buena para la banda y también una oportunidad económicamente importante. Con la cancelación surgieron rumores sobre ya la posible disolución de Nirvana y también del divorcio de ellos dos. Kurt se volvió más retraído y aislado. ¿Cuánto fue que duraron juntos? No duraron tanto. Se murió de una vez. Yo creo que no eran ni 2 años bien, o 3. Que no, duraron No. como 3. El 18 de marzo del 94 la policía fue a su casa después de que Courtney dijera que se había encerrado con un arma y amenazado con matarse. Cuando llegaron, Courtney se abrió la puerta y negó haber estado haciendo eso. Courtney admitió que mintió sobre la amenaza de suicidio porque él no quería abrir la puerta. Ya yo no me quiero imaginar estos shows con esa pobre niña en el medio. Ay, Dios. Aún así, la policía confiscó 2 armas más, ya van 5. Wow. 5. ¿Coleccionista? Ante la creciente preocupación, Courtney, la familia de Kurt, su equipo y sus amigos coordinaron una intervención con expertos como Steven Shadoff, director de un centro de rehabilitación. Este tipo, el Steven, investigó a fondo y comenzó a organizar la intervención
Pero alguien le avisó a Kurt Cobain y se tuvo que cancelar. No sé quién fue el genio Siempre hay un chivato. que le avisó. Siempre hay uno. Siempre hay uno que daña las vainas. O espero que esa persona que le avisó te dándose cabezazo de O te culpabilidad. muerto. No, bueno, no. Lo siento. Yo no. O sea, yo no. Seguro está por ahí. No. Esto es Leticia y Leticia únicamente. Ay, sí, fui yo, lo siento. Pero bueno. Seguimos. Luego el equipo de Nirvana encontró... Hubiera estado vivo, quién sabe. Deja ya ese dolor que eso no va a pasar. El equipo de Nirvana encontró otro consejero. Le metieron un cuento al Steven para rechazar sus servicios. Ay, Dios. Mientras tanto, porque lo que yo entiendo es que aparentemente el que le avisó fue porque el Steven se puso de hablador a decir que le iba a hacer intervención a un famoso y de seguro esa persona. También eso puede pasar, pero si es una persona tan profesional... Pero tú sabes que todas estas personas que rodean a los famosos lo que quieren es llenarse la boca diciendo que trabajan con un famoso. No entiendo esa necesidad. Si ustedes supieran los cuentos que le podemos hacer sobre los famosos. ¿Qué te digo? Por eso caemos, yo creo. Porque van a decir que lo estamos difamando, pero sabiendo que es verdad lo que tú me estás diciendo. Pues sí. Seguimos. Mientras tanto, Roddy Bottum, amigo cercano de Kurt y de Courtney, viajó desde San Francisco a Seattle para cuidar a Kurt. Roddy recuerda siempre con mucho cariño cuando habla de él y todo, pero bueno. Ay. El 25 de marzo del 94, Geffen Records, que era la disquera de estas personas, Geffen Records era la disquera, sí, ajá, organizó una nueva intervención con los miembros del grupo, con el manager, con los amigos y Courtney. La segunda. Chris Novoselic y Pat Smear amenazaron con disolver la banda si Kurt no aceptaba entrar en rehabilitación. Wow, era un trabajo en grupo. Ya era serio. Claro. Luego de horas de discusión, Kurt bajó al sótano a ensayar con Pat Smear. Courtney lo presionó, diciendo que no le permitiría ver a su hija si no dejaba las drogas. Ella, dentro también de sus demonios, en verdad, estaba tratando porque ella quería a su tipo. Sí, ella lo quería. Kurt aceptó e ingresó al centro Exodus Recovery de Los Ángeles. Sin embargo, antes de ir, él compró un arma nueva con su amigo Dylan Carlson. La número 6. Una Remington calibre 28, que en verdad la compró Dylan. Se la compró Dylan porque para que no dejaran rastro de que compró otra. Porque ya como dije, ya le habían confiscado 5 armas. Pero él le dijo a Dylan que la necesitaba para protegerse de acosadores. Dylan más tarde confesó que de haber sabido lo que iba a pasar, jamás se lo hubiese comprado. Sí, pero imagínate que iba el pobre Dylan saber. Imagínate. Pero igual, bueno, amor, pero tú sabes que está bregando con un adicto depresivo. Sí, pero también con la excusa. Es que para lo que sea, es que a mí nadie que me venga a comprar un arma, yo no se la voy a comprar y punto. Puede ser la persona más saludable del mundo, que no sé para qué tú usas eso. A nombre mío, no. Y que acosadores. Un hombre que podía tener seguridad si quería. Que lo tenía. Pues ya. Kurt permaneció en la clínica solo unos días. El 1 de abril se escapó del lugar saltando por la verja. Yo me lo imagino eso. Totalmente. O sea, espectáculo volándose la verja. El más rebelde. Yo no puedo creer. Amiga, fuerte todo. Él cogió un taxi para el aeropuerto y se fue para su casa en Seattle. Tranquilo. Esa misma noche dejó un mensaje en el hotel donde estaba Courtney con un número de una mujer llamada Elizabeth. Hasta el sol de hoy no se sabe quién es esta Elizabeth. Esta fue la última vez que Courtney escuchó la voz de Kurt. En Seattle, el chofer dejó a Kurt Cobain en su casa la mañana del 2 de abril del 94. Con su esposa e hija en Los Ángeles, Kurt estaba solo, salvo la niñera permanente, Cali, que trabajaba para la familia. Según Cali, Kurt despertó esa mañana, lo despertó esa mañana, conversaron un poco y luego Kurt se fue de la casa. Esa fue la última vez que Cali la ve con vida. Okay. Lo que yo no sé si Cali es hombre o mujer, porque yo encontré comencitos como que se referían he y otros she. Ve buscando ahí en tu celular, por favor. Déjame ver de Cali. Fact check. Cali, la niñera de Kurt Cobain. Vamos a ver, Cali. Bueno, en lo que tú buscas eso,
Durante los días siguientes, Kurt fue visto por varias personas en Seattle, incluyendo el manager de Nirvana, John Silva. En muchas de estas apariciones iba acompañado de una mujer no identificada. Courtney, preocupada por no saber nada del paradero de él, se enteró por la niñera, por Cali, que Kurt había estado en la casa. Al descubrir que su tarjeta de crédito seguía siendo utilizada en Seattle, Courtney contrató al investigador privado Tom Grant el 3 de abril. ¿Qué contrate? Es una mujer. ¿Es una mujer? Okay. Sí, mi amor, es una mujer. Bueno. Para iniciar la investigación, Courtney fingió ser la madre de Kurt al reportarlo como desaparecido y le pidió a Tom Grant, el investigador privado, que vigilara ciertos lugares claves que ella sabía a los que él iba a ir. Okay. A menudo Kurt era visto con una mujer llamada Caitlin, a quien Courtney sospechaba no solo de suministrarle drogas, sino también de tener una relación íntima con él. Courtney pidió que también se vigilara la casa de la tal Caitlin. Muy bien. Durante la investigación, Grant descubrió que Kurt le había pedido a su abogada, Rosemary Carroll, que eliminara a Courtney del testamento. En paralelo, Courtney le solicitó a la misma abogada que le consiguiera a ella un abogado de divorcio y le dijo: búscame al hijo de puta más grande que tú conozcas. Rosemary redactó un nuevo testamento sin Courtney como beneficiaria, pero Kurt en verdad no lo llegó nunca a firmar, por lo que era legalmente inválido. Ya tú sabes, una novela. Yo estoy mala porque esa mujer, a pesar de su locura, y a pesar de lo que sea... No, pero espérate. Él debió ser agradecido por un lado. Claro, loco. Porque ella, con todo y sus demonios en su cabeza, también trató de ayudarlo. Claro, porque ella también estaba bregando con lo de ella. Y con la carajita. Sí, mi amor, eran 2 muchachos que ella tenía arriba. Entonces, al momento que él muere, Courtney seguía siendo la heredera legal. Si se hubiesen divorciado, ella quizá le hubiese tocado la mitad. O bueno, sí, dependiendo los términos del acuerdo prenupcial que ellos firmaron. Seguro ella la... Bueno. No, ya le tocó todo. Exacto, legalmente es y que ella la mitad por ser la esposa y la niña... Eso era en caso de divorcio. En caso, ok. Ahora le tocó a ella y a la hija, pero la hija era menor de edad en ese momento. Ellos tenían un acuerdo prenupcial que incluso fue ella que insistió en firmar el acuerdo prenupcial. Ay, la más rica. Claro. Bueno, tú no sabes. Bueno, quién sabe. Hay detalles en este cuento que también hay que quizá hacer sus análisis más detenidos. Por ejemplo, Courtney nunca pidió al investigador privado, a Tom Grant, que vigilara la casa de Lake Washington, a pesar de saber por Cali que Kurt había estado allí. Lo más extraño es que ella nunca mencionó que Cali le había dicho esto. Cuando finalmente se le comentó, Tom Grant fue con Dylan Carlson, el amigo de Kurt, el de la casa, a inspeccionar la casa el 6 de abril, pero no encontraron señales de él. Al día siguiente, Courtney le pidió que regresaran para buscar un arma que podía estar en el closet. No encontraron ni el arma ni a Kurt, pero sí hallaron una nota escrita por Cali dirigida a él, a Kurt Cobain. En ella lo confrontaba por no haber llamado a Courtney, afirmando que no creía que él le hubiese gustado. Espérate. Afirmando que no creía que él no le hubiese avisado que estaba de regreso. La nota también mencionaba que Courtney había tenido un accidente y fue hospitalizada. Lo cierto es que había sufrido una sobredosis, no fue un accidente. Y Cali se fue a Los Ángeles para cuidar a la bebé. Esto fue el 7 de abril ya, cuando viajaban. Mientras tanto, en Seattle, Dylan, el amigo, seguía mostrándole a Tom Grant los lugares que Kurt solía frecuentar. Tras la sobredosis de Courtney, ella fue arrestada por posesión de sustancias controladas, parafernalia de drogas y una jeringa hipodérmica y una libreta de recetas médicas que se robó, que según su abogado había sido dejada accidentalmente por el médico en la visita anterior. Sí, claro. ¿Qué más? El abogado también negó que Courtney estuviera bajo los efectos de la heroína, asegurando que su reacción fue causada por una alergia al Xanax. Que lo tenía recetado para la ansiedad. Alegó que la sustancia controlada era Hindu Good Luck Ashes y no supo explicar la jeringa, el abogado. Wow.
Ya tú sabes. Hay abogados y hay abogados en esta vida. Ese mismo día, Courtney ingresó a la misma clínica de rehabilitación de la que Kurt se había escapado. Se voló la verja. El 8 de abril, mientras Dylan y Tom Grant se dirigían a otra propiedad de la pareja en Carnation, a una hora de distancia, un electricista llegó a la casa de Lake Washington para instalar un sistema de seguridad. Mientras trabajaba en el balcón de una habitación sobre el garaje, vio lo que pensó que era un muñeco en el suelo, pero al acercarse notó sangre y vio un arma. Llamó a su jefe, quien en lugar de contactar a la policía, llamó a una estación de radio. No, mira, en esta vida hay gente. En esta vida hay gente. O sea, en serio. Aunque al principio pensaron que era como una broma, finalmente notificaron a las autoridades. La noticia se difundió de una vez. Se había encontrado el cuerpo en la casa de Kurt y Courtney. Espérate, a ver si entendí. Porque es que yo no estoy procesando de que ese señor lo que hizo fue llamar a una estación de radio. O sea, el señor vio un cuerpo y supo que era de Kurt, de una. Y dijo, ok, vamos a llamar a una estación de radio y dar la noticia yo como primicia por ahí. Y ganamos unos cuartos seguro. No creo, la gente que hace eso para brillar. Pero en verdad fue una estupidez. Sí, en verdad, sí. Mientras tanto, Tom Grant y Dylan se detuvieron a cargar gasolina. Dylan hizo una llamada y al regresar al coche le dijo a Grant que habían encontrado el cuerpo en la casa de Lake Washington. Poco después, el radio confirmó que la policía había identificado el cuerpo como Kurt Cobain. Lo curioso es que Dylan nunca mencionó esa habitación a Tom Grant durante la búsqueda en esa casa. Por lo tanto, esa habitación nunca fue inspeccionada cuando lo estaban buscando. Okay. En un principio Dylan dijo que no pensó en ella porque era una habitación pequeña y desordenada. Más tarde declaró a la policía que ni siquiera sabían que esa habitación existía. Una locura total. Ellos estaban, o sea, era contradiciéndose que estaban. ¿Qué pasó? Después del hallazgo del cuerpo de Kurt Cobain, Tom Grant llamó a la policía, él llamó a su oficina. Uno de sus asociados le informó que alguien había usado la tarjeta de crédito de Kurt Cobain recientemente. Se habían gastado $43 en flores horas antes de que se encontrara el cadáver. Ese detalle no cobró importancia hasta que el forense determinó que Kurt había muerto al menos 2 días antes del hallazgo. No puede ser. Esto implica que tanto Callie, la niñera, Tom Grant y Dylan Carlson habían estado en esa casa en algún momento con el cuerpo de Kurt ya muerto, sin saber que estaba ahí. Sin darse cuenta que estaba ahí. En la habitacioncita reguerosa. Uh-huh. Pero está muy raro, porque él habla de la habitación, pero después dice que no sabía de la existencia. Ahí hay un maco encerrado. Droga. Bueno. Una locura total. Los primeros en llegar fueron 3 agentes de la policía de Seattle, quienes encontraron la puerta cerrada. Luego llegaron los bomberos, rompieron una ventana para poder entrar. En el lugar se encontró una hoja de papel que identificaron como la nota de suicidio. Kurt estaba tendido de espaldas, con la escopeta entre las piernas y aún la sostenía en una mano. Ay, hombre. En el suelo estaba su cartera, $120 en efectivo y una caja que contenía jeringas, cucharas quemadas, algodón, residuos de heroína. Lo único que no se encontró fue la tarjeta de crédito que había sido utilizada. Uy. También había una bolsa de papel con cartuchos, una chaqueta de pana con el recibo del arma a nombre de Dylan Carlson. Ay, Dylan. Los forenses que tomaron fotos con cámara Polaroid determinaron de inmediato que la causa de la muerte fue un suicidio. Claro. Sin embargo, a medida que emergían más detalles, comenzaron a surgir dudas sobre la veracidad de esta conclusión. Que si pudo haber sido otra persona, Courtney desde Los Ángeles quizá contrató a alguien, que fue Callie la niñera, Dylan Carlson que nunca mostró la habitación donde se encontró el cuerpo, o quizás fue otra persona. Pero lo cierto es que muchas teorías han surgido desde entonces y hay un grupo considerable de gente que están convencidos de que Kurt Cobain no se suicidó, sino que fue asesinado. Yo no creo eso, yo creo que él se suicidó. Yo creo que él se suicidó porque ese tipo estaba en otro universo paralelo y se dio ese fuetazo ahí, ¡pum! Una locura. Ay, hombre. Nada, tras el anuncio de la muerte de él, MTV retransmitió el MTV Unplugged en Seattle. Los DJs tomaron el control de las ondas radiales. Kiro FM declararon que murió siendo un cobarde y dejó una niña sin padre. La gente maldito Ay, la asqueroso, gente se habla disparate. una gente enferma. Dios mío, en vez de ser considerado como una persona como él. Esa misma noche, Eddie Vedder de Pearl Jam, en un concierto en Washington D.C., expresó
Creo que ninguno de nosotros estaríamos aquí si no fuera por Kurt Cobain. Y cerró con una súplica a sus fans: no mueran, júrenlo por Dios, dijo en el concierto. 2 semanas después, Pearl Jam canceló su gira de verano por Estados Unidos. Su representante Kelly Curtis explicó que el suicidio de Kurt Cobain le había drenado las fuerzas al grupo. Pero a cualquiera. Frente a la casa de Kurt Cobain en Seattle, la tarde después del hallazgo del cuerpo, Kimberly Wagner, de 16 años, pasó 4 horas sentadas en un muro exterior. Dijo: solo vine aquí para encontrar una respuesta. Llorando estaba la chica, pero no creo que pueda encontrarla. No muy lejos, Steven Adams, de 15 años, se encontraba junto a un amigo y dijo: a veces me deprimo y me enojo con mi mamá o mis amigos, así que escucho a Kurt y me hace sentir mejor. Hace un tiempo pensé en quitarme la vida también. La clínica de crisis de Seattle recibió cerca de 300 llamadas ese día, unas 100 de ellas, 100 más de lo normal. Sin embargo, el doctor Christos Dagadakis, director del área psiquiátrica de emergencias del Centro Médico Harborview, aclaró que no hubo aumento en los intentos de suicidio ni en hospitalizaciones por sobredosis. Después de esto, hasta el 10 de abril, durante una vigilia a la luz de las velas en un parque cerca del Space Needle, con más de 5,000 asistentes, ahí fue que se registró el primer suicidio posiblemente relacionado con la muerte de Kurt Cobain. Daniel Caspar, de 28 años, regresó a su casa tras la vigilia y se quitó la vida de un disparo. Wow. El impacto fue global. En el sur de Turquía, un joven de 16 años se encerró en su habitación, puso música de Nirvana y se disparó en la cabeza. Sus amigos aseguraron que había estado profundamente deprimida desde que supo la muerte de Kurt Cobain. Ese mismo día, la familia de Kurt Cobain organizó un funeral privado en el Unity Church de Seattle. El reverendo Stephen Chavos abrió el servicio diciendo: un suicidio no es diferente a tener el dedo atrapado en un torno. Busquen lo que es un torno, no lo sé explicar. Eso es como un... eso mismo. Él siguió diciendo: el dolor es tan grande que simplemente no puede soportarlo más. Chris Novoselic ofreció una breve elegía pidiendo a los presentes que recordaran a Kurt como alguien cariñoso, generoso y dulce. Dylan Carlson leyó versos de un poema budista. Courtney, vestida de negro, leyó pasajes del libro de Job y algunos de los poemas favoritos de Kurt, entre ellos extractos de Iluminaciones de Arthur Rimbaud. Compartió anécdotas de su infancia, leyó la nota de suicidio en la vigilia, incluyendo secciones no divulgadas. O sea, ella leyó la nota completa aquí. Okay. Ella la había leído en la vigilia, pero ahí no la había leído completa. Gary Gertz, quien firmó a Nirvana cuando estaba en Geffen Records, leyó una elegía enviada por Michael Stipe, el vocalista de R.E.M., que era muy amigo de Kurt. El último en hablar fue Danny Goldberg, que dijo: creo que Kurt habría dejado este mundo hace años si no hubiese sido por Courtney. Sí, ahí tuvo Totalmente. Mucha razón. La nota de suicidio, yo la voy a leer. Ay, Dios, me voy a preparar para eso. Porque es triste y feo lo que pasó, pero la nota es muy bonita y deja dicho el gran ser humano y cariñoso y lleno de amor que fue este tipo. Él dice: a Buda, hablando desde la lengua de un simplón experimentado que prefería ser un niño castrado e infantil que jumbroso. Esta nota debería ser bastante fácil de entender. Todas las advertencias del curso de Punk Rock 101 han resultado ser ciertas. No he tenido la emoción de hacer música o escribir desde hace años. Me siento culpable más allá de las palabras. Detrás del escenario, cuando las luces se apagan y empieza el rugido maniático de la multitud, ya no siento nada. No como Freddie Mercury, quien lo disfrutaba y lo amaba. No puedo seguir fingiendo que me divierto, no es justo para ustedes ni para mí. He intentado, pero no es suficiente. Soy demasiado sensible, necesito estar adormecido para volver a sentir la pasión que alguna vez tuve de niño. Él sigue diciendo: en nuestras últimas giras aprecié a las personas, pero aún no puedo superar la culpa y la empatía que siento por todos. Creo que amo demasiado a la gente, tanto que me causa tristeza. Tengo una esposa como una diosa, llena de ambición y empatía, y una hija que me recuerda lo que yo era, llena de amor, alegría e inocente. Pero eso me asusta. No quiero que Frances se convierta en el hombre miserable y autodestructivo en que me convertí. Estoy agradecido por todo, pero he odiado a la humanidad desde que tenía 7 años. Gracias por su amor y preocupación,
pero ya no tengo pasión. Es mejor quemarse que desvanecerse. Paz, amor, empatía. Kurt Cobain. Frances y Courtney, estaré en su altar, por favor. Continúa, Courtney. Por Frances, por su vida, que será más feliz sin mí. Te amo, te amo. Yo caigo muertecita. Yo estuviera de psiquiatra todavía. Pero todavía, ese señor tenía mucho amor en su corazón, pero como tú dices, no tenía para él. Yo no sé qué cosa tan grande fue que a él le pasó. Yo siento que hay muchos traumas, cosas que le pasaron que quizá él nunca lo dijo o se lo dijo a alguien y obviamente eso no lo van a compartir. Claro, pero... Siento que le pasaron cosas que lo marcaron demasiado. La carta estaba dirigida a Buda, como dije al principio. Buda era su amigo imaginario de cuando él estaba chiquito, pequeño. Escribió en tinta roja, el bolígrafo fue encontrado clavado en el centro de la nota, colocada dentro de una caja de flores en el invernadero. Varias frases estaban tachadas y la escritura se volvía más apresurada y caótica hacia el final, lo que muchos consideran un indicio del deterioro mental en sus últimos momentos. Y con esto yo cierro este episodio de Cine en Vinilo. Gracias por escucharlo hasta el final. Leti, este fue tu primer episodio. Yo no lo puedo creer. Mira, encontré la información del documental, por si quieren verlo. Tírala. El Kurt Cobain About a Son. Y creo que lo pueden ver en Prime Video o si ustedes tienen sus paginitas por ahí para ver sus cosas. No, aquí no apoyamos la piratería. Es relajando. Paguen. Paguen su Prime Video. Lo pueden ver ahí. Y nada, también se pueden empapar un poquito más de ese dios de la música que se fue a los 27. Él estaba en el grupo de los 27. Ahí sí, él está en el grupo de los 27. Sí, mi primer episodio, no lo puedo creer. Yay, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Mi gente, si les interesa este tipo de historias, los voy a invitar a que sigan el podcast en Spotify o en su plataforma de podcast preferida. Me encanta saber que hay gente por ahí que está escuchando, así que dejen sus comentarios también en Spotify, pueden dejarlos en el mismo episodio. O me pueden escribir por Instagram, también. Y dejarme hasta sugerencias. También, ¿qué más? Bueno, sugerencias, opiniones. Exacto. Lo que quieran. Y nada, gracias por escucharnos. Nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Bye.